además de la Reserva Federal del Tesoro, que es un conjunto de bancos privados gigantescos que le cobra a Estados Unidos por la emisión de cada dólar, ¿qué otro consideras que sea también un poder o otros poderes fácticos dentro de Estados Unidos, Ramón? Fundamentalmente mencionaría las grandes corporaciones norteamericanas que tienen un poder inmenso, especialmente todo lo que configura el poder financiero, ¿no? Las grandes entidades financieras y bancarias de Estados Unidos, pero también grandes corporaciones industriales que en teoría se dedican a la producción de bienes y servicios, pero que en realidad, como dijimos en algún otro programa, obtienen, de hecho, la mayor parte de sus beneficios a través de la participación en el negocio financiero, es decir, a partir de la especulación, ¿no? Los Amazon y otras empresas de este tipo. Es decir, que en Estados Unidos hay una especie de conglomerado corporativo de unas dimensiones gigantescas que extiende sus tentáculos por todo el mundo y que realmente, de facto, condiciona del todo la política del país, ¿no? Tiene una posición oligárquica total y, por lo tanto, hay que ver esto de una manera, yo diría, muy pragmática y muy realista y no dejarse llevar por todo lo que supone, pues bueno, la publicidad anglosajona respecto a que si las libertades, la democracia y todas estas cosas que obviamente forman parte del lenguaje político y es parte también de cierta política ideológica de Estado, ¿no? Que desde hace muchísimo tiempo, como sabemos, ellos promueven, pero la realidad es bastante distinta. De hecho, Estados Unidos, en muchos sentidos, se podría considerar que tiene tendencias, ¿no? Y cada vez más, en función de la posición en que se encuentra en el mundo, que tenderían al totalitarismo, incluso se podría decir, ¿no? Entonces, yo sobre todo ubicaría ese poder en las grandes corporaciones y especialmente el poder financiero, porque además durante los últimos años, y esto se ve que es la tendencia cada vez más, se tiende a la concentración financiera, a la concentración bancaria también, porque, y también esto es un resultado de la historia, ¿no? Desde la Edad Media, pues el poder siempre se ha intentado concentrar, sobre todo cuando está fragmentado, está dividido, pues se intenta concentrar precisamente para que sea más efectivo. Esto ha funcionado siempre así y hoy, especialmente con los mecanismos, los instrumentos que tiene el Estado moderno, un Estado fiscalizador, un Estado con una potencia industrial formidable, no digamos la potencia militar de Estados Unidos y tecnológica, pues se acelera cada vez más este proceso de concentración, casi diríamos de reconcentración, porque ya ha habido procesos de concentración y de absorción bancaria y financiera. Y esto es lo que caracteriza cada vez más a Estados Unidos y como potencia política y como poder hegemónico en el mundo, ¿no? Es la dimensión absolutamente agigantada del sector financiero y en general del sector corporativo, ¿no? Monopolista y que, por supuesto, pues bueno, en gran medida podemos decir que tiene las riendas del Estado, ¿no? Mira, yo te propongo una dinámica. Yo voy a mencionar algunos elementos que consideraría poder fáctico de Estados Unidos a manera de pregunta y tú me dices sí o me dices no. Si me dices no, entonces luego me dices por qué. Bueno, entonces, de acuerdo a lo que hemos hablado, estaría los banqueros, ¿no? Los grandes bancos. ¿Sí? Sí, sí, Vale. definitivamente. Acabas de mencionar también las grandes corporaciones, las empresas transnacionales, pero ese conjunto de empresas transnacionales que se llaman corporaciones, efectivamente. Sí, ¿verdad? Así es. Las calificadoras, Standard Poor's, etcétera, etcétera. Sí, porque, bueno, son agentes de los agentes, podríamos decir, claro, forman parte del sistema, desde luego. El sistema es una red muy compleja de muchos agentes operando de acuerdo con una política de Estado, aunque luego buscan también sus intereses individuales, pero todos tienen interés en promover una agenda, digamos, de una agenda imperial, podríamos decir, ¿no? Entonces, sí, te refieres a las agencias de calificación, ¿no? En este Sí, caso, sí. sí. Fitch, Standard Poor's, todas estas que te pueden reducir a nivel de basura tus bonos, tus acciones y tu estructura financiera Claro. y nadie quiere Sí, invertir. por supuesto. Pues que esto es poder político completamente, sí, sí. El Pentágono Sí, claro. es el que hace fuerte o quita a un político, ¿no? Los lobbies.
Sí, bueno, habría que pensar qué tipo de lobbies. Supongo que habrá unos que tengan más peso que otros, unos que tengan más financiación que otras, unas redes más sólidas, construidas históricamente de una manera más, por así decir, más institucionalizada, tienen distintos grados de penetración en muchos tipos de lobbies y seguramente tú lo conocerás mejor que yo esto, pero en general se puede decir que sí, también, por supuesto. Algunos de ellos además tienen un gran margen de maniobra y un gran peso, digamos, a la hora de determinar o de condicionar ciertas políticas de Estado en Estados Unidos, desde luego, y los partidos políticos también, claro. Las 7 hermanas petroleras. Sí, en parte, claro, por lo que decíamos de las grandes corporaciones, ¿no? Industriales y, dijéramos, de la economía también, en este caso real, pues sí, desde luego se podrían incluir también, claro. Y finalmente, Ramón, en Estados Unidos, ¿tú consideras que los medios de comunicación que están en manos de algunos particulares, pero que han sido oficialistas, son un poder fáctico en sí mismo o son herramientas que utilizan otros poderes fácticos? Bueno, es que ahí diferenciar entre si se es un poder o si es una herramienta de otro poder. El poder político, por así decir, actúa a través de varios agentes. Entonces, desde luego, pues los medios de comunicación son agentes del poder de Estados Unidos como un poder, digamos, hegemónico, como un poder político imperial en el mundo. De eso no cabe ninguna duda. No hay más que ver cuál es el estado de opinión predominante en Europa, por ejemplo. Han sido capaces estas corporaciones y estos medios gigantescos de comunicación de masas de imponer una narrativa en todo el continente, ¿no? No solamente en su país. Es decir, que tienen un poder inmenso y, por supuesto, es un poder político y está alineado totalmente con la agenda. Yo creo que todo esto está muy entrelazado con lo que es la clase política, lo que podríamos llamar la oligarquía política de Estados Unidos, ¿no? Hay un entrelazamiento, una simbiosis casi en muchos casos entre estos agentes, vamos a decirlos así, o estos organismos de muy diverso tipo y, bueno, podemos decir los órganos propiamente políticos de Estados Unidos, sean el Pentágono o no, o sean otras instituciones que desde luego hace que actúen de manera coordinada y que estén dentro de lo que es propiamente las estructuras de poder del Estado. En ese sentido, yo creo que los grandes medios de comunicación son, yo diría que son agentes del Estado, porque el tipo de, digamos, de narrativa, de mensaje, de ideología que promueven está obviamente en función de los intereses de Estados Unidos como potencia política unitaria, ¿no? Vista en su conjunto, y también, lógicamente, en función de intereses corporativos que están fuera de su propio sector, ¿no? Pero con los que están profundamente imbricados. Entonces, es una red, porque el concepto de poder implica unos procesos de toma de decisión que son muy complejos. Es muy difícil aislarlos y explicar aquí empieza, digamos, aquí se toma la decisión, este es quien toma la decisión. Nosotros lo que percibimos, lo que vemos es, en última instancia, quien externaliza, digamos, una determinada decisión, un determinado movimiento político, una determinada acción. Pero eso implica un montón de movimientos y de discusiones y de luchas políticas que primero son internas, pero que a la escala del Estado y sobre todo de cara al exterior, pues siempre van en una dirección, evidentemente, ¿no? Porque buscan un interés que es que beneficia a Estados Unidos como conjunto, como una entidad unitaria. Lo que pasa es que cuando descendemos ya al nivel interno a determinados ámbitos concretos, ahí la cosa se vuelve cada vez más compleja y ahí podemos empezar a ver con más claridad cómo se distinguen unos intereses de otros, porque el interés político, el interés del Estado, vamos a decir, no anula los intereses individuales y los intereses grupales, ¿no? y corporativos. Estos también existen, evidentemente. Lo que pasa es que todos tienen un interés, en última instancia, en, por así decir, defender una política de Estado que globalmente favorece su posición dominante, sobre todo en el mundo, porque un Estado imperial como Estados Unidos tiene una proyección en todo el mundo, tiene un determinado sistema económico y, bueno, pues de funcionamiento, digámoslo así, que implica, además de la imposición del dólar como moneda internacional, la continua succión de recursos del resto del mundo, y es evidente que a las grandes corporaciones e incluso a las empresas no tan grandes les interesa porque de un modo u otro,
de una manera más directa o menos, todos o la mayoría de ellos se benefician, ¿no? Entonces, bueno, la situación es bastante compleja si uno desciende al ámbito interno y digamos, a distintos niveles y escalas de actuación.